Sí, fíjate tú, es un ejemplo que yo siempre saco a relucir, porque a veces la gente, y cuando me refiero a la gente, pues la lógica común, am, ha sido formada en esa idea como que el Dios del Antiguo Testamento era cruel, implacable, y el Dios del Nuevo Testamento es amoroso. Resulta que viene Ananías y Shapira en Hechos capítulo 5, creo que es, y entonces se acercan ante los apóstoles que son los ancianos allí. Ellos habían prometido ante Dios que iban a dar el total del valor de la finca que iban a vender. Y cuando ya tienen el valor, parece que se quisieron retractar. Y en lugar de repente decir, hermano, mira, la verdad, no sé, no me siento en la capacidad de cumplir lo que prometí, perdónenme o ayúdenme, ¿cómo hago? Resolvieron unilateralmente mentir. ¿Y cuál fue la sentencia? Le dijo Pedro, ¿no? No le has mentido a nosotros, sino a Ruach HaKodesh. Y cayó muerto enseguida. Claro, no fueron los ancianos los que lo mataron, ¿no? Fue Dios. O sea, la decisión o el juicio que hubo allí fue de Dios. Eso es lo tremendo. ¿Me explico? Eso es lo tremendo. Porque no fueron los ancianos de Pedro, Pablo o cualquier otro que estuviera allí los que dijeron, te mueres. No, ellos nada más dijeron, bueno, esto según la Torah se llama mentirle a Dios. ¿Ya? ¿La decisión de quién fue? De Dios. Ni siquiera ellos dijeron, Señor, provócale la muerte para que todos aprendan. Nada. Entonces, ese juicio es de Dios. ¿Qué puede hacer los ancianos de la congregación? Hermano, esto que usted está haciendo se llama, según la Torah, así. O el Evangelio lo llamó así. Entonces, hay que tener todavía mucho más temor, porque la sentencia puede que sea inclusive mucho más fuerte de lo que antiguamente se hacía. Y luego viene su mujer, que es Shafira, o Shapira, y le preguntan lo mismo. Oye, que si vendieron la finca por tal precio, sí, así fue. Mintió también. Y le dijeron, mira, se acaban de llevar a tu marido muerto. Y ahí mismo cayó muerta. En ningún momento ellos lanzaron un juicio, decir, te mueres tú también como tu marido. No, solamente dijeron, has mentido igual que tu esposo. Él se lo acaban de llevar muerto. Parece que ella no suplicó tampoco, o bueno, no sé si fue tan repentino el juicio de Dios allí, que cayó automáticamente muerta también. Entonces, fíjate tú, cualquiera diría hoy que eso es lo que yo no comprendo a veces, porque eso, si tú lo pones en perspectiva, es un juicio muy fuerte, porque en teoría era una mentira, que sería, entre comillas, más grave que un homicidio o que haber, no sé, eh, haber hecho una aberración sexual. Pareciera, ¿no? Que fuera menos mentir que eso. Y sin embargo, fíjate que cayeron muertos. Eso te enseña, pues que, como decía el Talmud de Babilonia también, que tienes que ser diligente con la mitzvah, con el mandamiento pequeño, como lo eres con el grande, porque no sabes cuál es la retribución de los mandamientos. ¿Ya? A veces es cierto que hemos comentado, hombre, sí, que no es lo mismo de pronto el que se robaba algo que aquel que mataba. Sí, son cosas distintas, ¿no? Pero al mismo tiempo no te puedes fiar y decirte, ah, bueno, lo que yo estoy haciendo es pequeño, no va a pasar nada. No, 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 porque es que el juicio es de Dios. El juicio no te lo va a dar el ser humano, porque inclusive lo acabamos de leer, los seres humanos pueden errar en el juicio, en el veredicto, pero Dios puede corregir automáticamente eso. Fíjense ustedes. Entonces, no hay que considerar que hay un mandamiento pequeño, entre comillas, y otro pues más grande, y como que podemos darnos la libertad de trapear o de fregar el piso, ¿de acuerdo? Con un mandamiento versus el otro, ¿ya? Porque nuestro maestro nos lo enseñó. Cualquiera que viole uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeños será llamado al reino de los cielos. Entonces,
Ya sobre el destino de Ananía y Shapira, o Hananía y Shapira, de qué será su vida eterna, bueno, eso lo sabrá Dios, porque no da mucho detalle el Evangelio sobre si ellos pidieron perdón, como Acán, por ejemplo. Acán había robado, se había robado un lingote babilónico, ¿de acuerdo? Un manto babilónico y un lingote, y resulta que tuvo tiempo de confesar y arrepentirse, porque el mismo Josué lo llama y le dice, confiesa, hijo mío, tu pecado y muere. Acá pareciera que hubiese sido fulminante, como le pasó a los hijos de Aarón, ¿se acuerdan? Que los hijos de Aarón entraron, Nadab y Abihú, entraron un poco ebrios al altar a ofrecer fuego que Dios no había pedido en una forma arbitraria, ¿ya? Y yo no sé si Dios les habló, les advirtió, les llamó al arrepentimiento o si cayeron fulminantemente allí. El texto cuando lo lees da a indicar que fue fulminante. Pues dice que cayó fuego del cielo y los consumió por dentro, ¿no? Dice la tradición. Que si no se hubiera quemado el tabernáculo. Pero cayeron muertos allí. Lo mismo pasó con y Onán, los hijos de Judá, ¿se acuerdan? Que no querían procrear y de hecho eran anticristo en ese momento porque se oponían a la descendencia pedagógica, le llamo yo, descendencia pedagógica del Mesías. Y al ellos oponerse a esa descendencia física, eran anticristo en ese momento. Y dice que Dios mató a Er y mató a Onán. Dios, él mismo se lo tomó personal, Dios, y los mató a ellos. Y hay varios casos así en la escritura, en las que tenemos que tener presente eso, ¿no? Que delante de Dios no podemos tomar los mandamientos con ligereza. Y no por lo que Dios nos puede hacer. No, tampoco es eso. Hombre, es que Paga tienes que 15 tener dólares aquí, consciente. una especial 75, Vamos a ver, 21 6, vamos a ver que más aún hay un audio electrical, abierto, para por favor. 200. Voy a parar Y porque Gentet para 35, ese 15, el Gentet de 35. ok, parece que ya lo he silenciado. Ya está. Bueno, muy bien. Yo me detendré siempre que haya un micrófono abierto, así que les agradezco que sean muy cuidadosos, por favor, de, de tener cuidado cuando vayan a manipular su aparato. A veces yo sé que es digital y se va el dedo, pero bueno, yo me detengo para que no haya interrupciones. Muy bien, entonces estamos hablando, mira qué interesante todo esto, ¿no? Los juicios de Dios. Dios es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Eso lo dice en la carta a los hebreos. Yehoshua es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Debemos tener conciencia que la gracia que ha sido derramada no es, como decía el apóstol Pablo, como para pensar de que pequemos para que vengan bienes o pequemos para que abunde la gracia. No podemos, no, la gracia no es licencia para pecar. La gracia es la suspensión de la pena que te mereces cuando violas un mandamiento, aguardando a que tú lo puedas restaurar, porque se pueden dar cuenta que hay sentencias fulminantes inmediatas, ¿ya? Por ejemplo, pudiéramos decir que la gracia de Dios para con Ananía y Shapira fue muy corta, porque no les dio tiempo de corregir esa mentira. ¿Por qué? No lo sabemos. Quedó escrito allí como ejemplo. Así que no podemos pensar que la gracia, bueno, estamos en la gracia, yo violo los mandamientos, les doy poca importancia porque Dios no me va a hacer nada. Eso es triste, ¿no? Porque, repito, siempre vuelvo al punto. Es como celebrar cuando el Mesías dijo, serás llamado muy pequeño en el reino de los cielos. Eso, no sé, a mí me da tristeza, ¿de acuerdo? Es como pasó con la parábola de los talentos, hace poco la recordaba. Fíjense que en uno de esos relatos, que hay varios parecidos, dice que a uno le dio cierta cantidad y al último, al que le había dado menos,
dijo, no, es que mi señor es gruñón, que es mal geniado, yo mejor se lo escondo aquí y cuando venga se lo devuelvo. Entonces es como celebrar, mira, aquí está lo tuyo y déjame lo mío. ¿De acuerdo? Entonces, si Dios ha dispuesto toda una Torah, una palabra para que tú vivas y sirvas, porque no podemos olvidar, creo que lo decía la última vez que hablábamos, que en el Gan Eden Adán recibió dos grandes mandatos sobre la creación, sobre el Gan Eden, que fue para vigilarlo y para servirlo. Cada vez que somos alguien, un ser humano, es llamado por Dios, es como si Dios le devolviera esa mitzvah. Tienes que vigilar y tienes que servir. Entonces, la escritura, dice el apóstol Pablo, que la Torah es útil para todo lo que dice allí, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, despreciar los mandamientos es como despreciar la educación. ¿Y cómo vas a servir si has despreciado la educación? Entonces luego pretender que lo que a ti te nazca, Dios lo tiene que aceptar, yo creo que nos hace falta retroceder un poco en el tiempo, ¿no? Lo voy a tratar de explicar de esta manera. Es como que a ti te contratan para ser chef en un restaurante, pero te pagan las clases para que te capacites al nivel que requiere ese restaurante. Y de repente no vas a las clases. No vas. O si vas, estás en otro mundo y de repente no solo te quieres graduar, sino que además pretendes que lo que tú cocinas se lo coma todo el mundo y te lo aplaudan. ¿Sí me hago entender? No tiene sentido. Si es que no has estudiado, si no has despreciado la educación, ¿cómo vas a pretender que luego te alaben por las cosas que haces o dices? Y mucha gente hoy vive de eso, ¿no? O sea, es hasta incoherente, porque inclusive estos grandes predicadores muy famosos y todo, que viven de eso, ¿no? Viven de que los halaguen, viven de la fama y todo esto, ni siquiera se preparan para que su discurso sea por lo menos alabado en ese sentido. Ahora imagínate cuando nuestra misión no es esa, sino que ser consciente de lo que es servir y vigilar. ¿Cómo es el Mesías? ¿Cómo vas a juzgar al otro? Ven que te quito la pajilla si tú tienes una viga atravesada. Es el mismo ejemplo que acabo de dar del restaurante. ¿Cómo puedes pretender que te honren a ti con la medalla del mejor plato si es que nunca fuiste a las clases? Y pretendes que tu creatividad sea homologada a ese nivel. Hombre, todo tiene un protocolo, todo tiene una senda, un método. Y el método de Dios para que lo que tú hagas le sea agradable está escrito allí. Si no eres capaz de cumplir con ese protocolo, es muy difícil que tú pretendas que Dios acepte lo que tú le quieres dar. Porque hoy el mundo vive de eso. Sí, es que la intención, es que eso es lo que me nace, es que Dios mira el corazón. A ver, no nos podemos olvidar que el corazón del hombre es engañoso, es suplantador, como hemos hablado. No puedes vivir de las emociones, es que yo siento, no. Hay que partir de eso. Lo mismo le pasó a Egipto. Hace poco alguien publicó algo en Facebook que lo vi así de reojo y me llamó la atención. Porque, por ejemplo, con el tema de la Navidad, ¿no? La gente dice, ay, pero a mí no me parece que sea pagano. En eso mismo pensó Israel cuando hizo el becerro de oro. A ellos no les pareció pagano eso. Y pretendieron alabar a Dios con un becerro. ¿Cuál fue la consecuencia? Más de 20.000 muertos allí. ¿Pretendía Israel que Dios aceptara ese becerro porque eso fue lo que salió de su corazón? No, no puede ser que Dios acepte eso, porque tenemos que estar seguros de qué es su voluntad. Hombre, por lo menos tú preguntas, ¿no? Si tú quieres agradar a un amigo, y hace poco lo viví, hombre, la persona te pregunta, ¿verdad? Oye, ¿qué puedes comer? ¿Qué no puedes comer? De hecho, lo estoy haciendo ahora para el matrimonio. He preguntado ya quiénes son vegetarianos, quién es tal, qué lo otro, hombre, para que disfruten dentro de las posibilidades, ¿no? De eso se trata. Si el Evangelio dice
queremos serle en todo agradables, lo que tú por lo menos debes preocuparte es en enterarte de cuál es el gusto de Dios, qué es lo que Él prefiere. En Deuteronomio capítulo 4 dice, ¿qué es lo que pide de ti, oh Israel? ¿Qué es lo que pide Hashem de ti? Que le ames con todo tu corazón y que andes en sus mandamientos. Ese ahí, acuérdense que se puede traducir, es decir, que le ames con todo tu corazón, es decir, que andes en sus mandamientos. ¿Ya? Porque a veces la gente como que separa el amor de la práctica. Y es que ese amor se debe traducir en esta práctica. No es el sentimiento que va por un lado y los mandamientos por el otro lado. Porque entonces mucha gente se va por el amor y en el nombre del amor se ha hecho de todo, menos la voluntad de Dios. ¿Ya? Y entre ustedes es importante esto.